Buenos días para todos. Qué alegría, qué gozo estar en esta mañana, en esta oportunidad que el Señor nos regala para reunirnos, congregarnos y celebrar juntos, recordar su nacimiento y por sobre todo la obra maravillosa que hace y continúa haciendo en nosotros el Señor cada día, permanentemente. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana, como en los otros domingos, hemos hablado de nuestro tema durante este mes, Navidad que transforma la historia, Navidad que transforma la vida. Y hoy vamos a hablar acerca de la Navidad que transforma el proyecto de vida de cada uno de nosotros. Y quiero entonces que podamos juntos abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Pero antes de iniciar, quisiera que con mucho respeto y que pudiéramos tener este momento de dinámica, ¿por qué no le pregunta a la persona que está a su lado? Antes de leerla, vamos a leerlo, antes de leerlo, vamos a preguntar a la persona que está a nuestro lado. ¿Qué significado tiene para ti la Navidad? Allí, pregúntale de una manera muy espontánea allí, ¿qué significado tiene para ti la Navidad? Y respondámoslo así, abiertamente, de pronto no lo pensemos tanto. Y respondámonos allí, ¿qué significado tiene para ti la Navidad? Bueno, alguien que pueda levantar su voz y decir qué significa ahí de lo que han conversado. Alguien que lo pueda decir en voz alta. ¿Qué significado tiene para ti la Navidad? Esperanza, muy bien. El nacimiento de Jesús en el corazón. Gozo, paz, celebración, amor, familia, ¿cierto? Olguita. Reuniones familiares, ¿cierto? Se estrechan mucho más en estos tiempos. La prima dice. Ok. Sí, Natalia, ¿qué dices? Promesa cumplida, qué lindo, promesa cumplida. Bueno, qué hermoso. Renovación de compromiso, wow. Qué lindo, Oscar. Gracias por mencionarlo. Pero seguramente estos son aspectos positivos y muy bonitos que pueden estar rodeándonos en este momento. Pero probablemente para algunos, esta puede ser una época deprimente. Han tenido pérdidas de seres queridos, otros están solos. Seguramente otros han perdido su trabajo. Y en esta época de regalos implica tener dinero y no lo hay. Para otros es una época de el afán de comprar, el afán de consumir. Hay que regalar al uno o al otro, al familiar allí, al amigo allí, y entonces el dinero no alcanza. Para otros puede ser una época de sufrimiento y una pesadilla. Para algunos esta temporada significa un riesgo para la integridad física, porque muchos de sus familiares o allí en el seno
de la familia, a veces se presentan situaciones de violencia intrafamiliar. Y entonces se ven afectadas la integridad física y emocional. Y el llegar en esta época para muchos, para muchas familias, puede ser una pesadilla. Pero el Señor hoy quiere hablarnos y decirnos que el Señor al llegar, al nacer en cada corazón, puede transformar esos anhelos, esos deseos a futuro, ese proyecto de vida, independientemente de lo que se haya trazado. Jesucristo puede nacer en el corazón y reorientar y direccionar ese propósito de vida en medio de lo que se presente, de la alegría, del gozo, pero también en los momentos de tensión y de dificultad. Quiero que entonces vayamos allí a Marcos, el capítulo 1, versículos 16 al 20. Colocémonos de pie y vamos a leer esta porción de la palabra. Andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Señor, muchas gracias por tu bendita y santa palabra. Delante de ti estamos. Habla a nuestras vidas, Señor. Te necesito. Necesitamos de tu intervención en esta mañana. Obra en cada uno de nosotros y enséñanos, Señor, a sujetar, a rendir todo nuestro ser, los más profundos anhelos y deseos a ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. En los versículos anteriores, en el contexto inmediato que ustedes pueden ver, Marcos inicia el capítulo 1 no con el nacimiento de Jesús. ¿Cómo inicia el versículo 1? ¿Quién lo puede leer? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos precisamente inicia con estas palabras de una manera muy puntual y directa. En el tiempo de oración, el pastor Roberto nos invitó a escuchar cómo el canto de los ángeles, esa aparición gloriosa allí en los campos de Belén, llegó a estos sencillos pastores. ¿Y saben cómo dice? Os doy nuevas de gran gozo. Esa palabra nuevas dentro del idioma original es evangelion, evangelio, buenas noticias. Así que el evangelio se trata de Jesús, de su venida, porque dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Salvador, nuestro liberador, Cristo el Mesías esperado, y el Señor, Dios, Adonai, Todopoderoso. Allí entonces está plasmado el mensaje central del Evangelio en esta aparición de los ángeles. Y aquí entonces, en el versículo 1 de Marcos, del capítulo 1, inicia diciendo esto: principio del Evangelio, las buenas noticias para este mundo necesitado de paz, de libertad y de perdón, de Jesucristo, Hijo de Dios. Y usted ve allí que como que rápidamente, como una película, Marcos pasa un acontecimiento tras otro, no se detiene en muchos detalles,
pero sí se detiene en aspectos muy puntuales de la vida de Jesús. Y entonces habla del bautismo de Jesús, de la tentación de Jesús, del ministerio de Juan el Bautista, y llega aquí al versículo 16. ¿Cómo Jesús se acerca a aquellas primeras personas que Él desea que le acompañen en esta misión de dar a conocer este evangelio al mundo que no le conoce? ¿Cómo Jesús llega a transformar estas vidas y sus proyectos de vida? Y el versículo 16 dice algo muy especial. Versículo 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Cómo Jesús transforma el proyecto de vida de estas personas? Y un primer aspecto que podemos ver allí es Jesús ve la condición del ser humano, allí en el versículo 16. Y en ese ver, Jesús inicia allí un caminar. Dice que andando, Jesús camina en medio de esta playa junto al mar de Galilea. Galilea quedaba al norte de Judea y era la parte donde vivían más personas que no eran judías, eran gentiles, personas que no tenían nada que ver con los judíos. Pero allí Jesús inicia su ministerio. Pero dice que andando en la orilla de este mar, caminando en medio de la vida corriente, en medio de lo habitual, entonces dice que ve a estas personas desde la cotidianidad, desde las rutinas, desde los hábitos diarios, desde las tareas y ocupaciones diarias. Allí el Señor camina a la orilla de este mar y ve a estos pescadores. Y ellos son Simón y Andrés, son los primeros con quienes él se encuentra. Y dice que entonces él, al mirarlos, en medio de lo que eran, entonces el Señor se acerca para hablarles. Pero en medio de esta mirada, de esta observación que él hace, el Señor no estaba buscando personas importantes, ni ricos, ni poderosos. Eran personas del común, personas que no tenían estudios, personas que estaban allí llevando a cabo su labor. Y Jesús los mira. No son sabios ni importantes, y así como lo dijo el apóstol Pablo más tarde, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Jesús en el caminar vio a estos hombres, se encontró con ellos mientras trabajaban, mientras hacían sus labores. Más adelante vamos a ver allí que estas personas parecían que eran socios de esta actividad empresarial de la pescadería juntamente con Zebedeo, porque dice más adelante que ellos salieron y dejaron los jornaleros. Pero estas personas, en medio de su oficio, allí pudieron ser observados por Jesús. Hoy el Señor ve tu situación. Hoy el Señor ve tu condición. Y así como Él tuvo misericordia de llamar a estas personas, hoy el Señor nos está mirando para invitarnos a seguirle. Él no quiere que vivas siguiendo tus impulsos, tus emociones, tu parecer o lo que piensas de la vida. Él quiere que tú le sigas, así como estos discípulos, estos pescadores escucharon la invitación del Señor. Entonces, en primer lugar allí, Jesús ve la condición de estas personas, de estos pescadores, y ve la condición de nosotros, del ser humano, tal como somos en medio de nuestro trabajo diario. En el versículo 17,
Jesús hace una invitación muy importante. Dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. En medio de esta cotidianidad, de sus trabajos, seguramente trabajos frustrantes, seguramente trabajos duros, pero allí entonces la voz de Jesús es escuchada para decirles, sígueme. Jesús es el que llama. Jesús es el que llama a seguirle. Y dice que entonces Él les habló. Y es un llamado relevante. Más tarde, muchos años después, Juan escribiría, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Había algo en Jesús que estos pescadores vieron, escucharon su voz y le siguieron. Seguirle a Él, a Dios mismo, a Dios encarnado aquí en la persona de Jesús, y seguirle a Él, a aprender de Él. Y con esta invitación muestra que seguir a Jesús es una decisión voluntaria de aquel que escucha su voz. Y ese seguimiento es a una relación personal con Él, a una cercanía con Él, a una comunión viva con Él. Porque a través de este iniciar de camino, a través de este caminar, se va a dar entonces todo este seguimiento, todo este acompañamiento, todo este proceso que el Señor anhela de cada uno de nosotros y que deseaba de aquellos pescadores para que fueran como Él, para que aprendieran de Él. El que está con Jesús, el que vive cerca de Jesús, el que está en comunión con Jesús, entonces va a hablar como Jesús, va a escuchar como Jesús, va a pensar como Jesús y a vivir como Él, que es el anhelo de Dios. Jesús es el que llama e invita a seguirle a estos pescadores. Pero hay algo entonces que en este llamado el Señor está invitando. Sígueme. ¿Y qué hacen ellos inicialmente? Síganme ahí, por favor. Eso. La invitación de venir en pos de mí, entonces implica que ellos entonces vayan, tomen la determinación, actúen, tomen una acción para seguirle. Algo que debieron hacer, que deben hacer. Ir en pos de Él. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Dice, y haré. Y es lo que el Señor desea hacer en nosotros. Muchas veces pensamos que debemos estar listos para muchas cosas. A veces decimos, no quiero seguir a Cristo porque no me siento limpio, no soy la persona perfecta, no soy digno. Otros dicen, no sigo a Cristo porque no estoy preparado. Pero aquí el Señor dice que Él hará. Él va a hacer algo extraordinario en cada vida que toma la decisión de seguirle. Yo te haré. Y con esta convicción de estos personajes, de estos pescadores, ellos dejan sus redes y siguen a Jesús. Es Él el que nos prepara. Es Él el que nos capacita. Su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros que le hemos seguido para que obre en nosotros esa transformación para parecernos más a Él. Y este haré significa que estemos nosotros dependiendo de lo que el Señor soberanamente y grandiosamente va a hacer en cada uno. Y lo hizo en ellos. Entonces, frente a la invitación de seguirle, ellos toman
una decisión, hacen algo, van en pos de Él. Y entonces en ese caminar experimentan lo que Él va a hacer, lo que Él está haciendo. También podemos ver que es un llamado único, sobrenatural, divino, pescadores de hombres. Cuando Jesús llamó a ser pescadores de hombres, Él los llamó a hacer lo que Él también vino a hacer, a proclamar la buena noticia, a proclamar arrepentimiento y perdón de pecados, proclamar nueva vida y nueva oportunidad para todo aquel que se acerca. Y esa es la invitación que está haciendo a estos pescadores, un llamado mayor, a un oficio mayor, a un trabajo mayor, y es que puedan sacar del mar de la oscuridad, del mar de las tinieblas, del mar de la maldad, y sacar allí a seres humanos de la muerte para traerlos a la vida. ¿Qué es esto de ser pescadores de hombres? ¿A qué se refiere? El llamado viene de Él. Él nos capacita. Él nos hace aptos. Allí en Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, hablando del Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, dice Jesús, el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, hermanos, dispongámonos para ser preparados, para ser enseñados, para ser capacitados, para que a través de su Espíritu Santo el Señor nos haga aptos en este caminar de ir en pos de Él. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? Nos gusta el pecado. Nos gusta vivir a nuestra manera. Nos gusta vivir conforme a nuestras iniciativas y no según Dios. Muchas personas no quieren ser expuestas. Muchos de nosotros no queremos ser expuestos a la luz de Dios, porque puede ser revelado lo que hay en nuestro corazón. Juan capítulo 3, hagámoslo, por favor, abramos este texto. Versículo 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres, los seres humanos, nosotros amamos más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué sigue? Aborrece la luz. Porque tenemos temor de que nuestras obras, nuestro corazón sea expuesto. Pero el Señor nos está invitando a que nos acerquemos, a que dejemos que Él haga en nosotros esa transformación. Quiere que cambiemos. No le tengamos miedo a acercarnos a la luz, ni a seguir sus pasos, ni a lo que Él nos muestra que debemos hacer. No nos desanimemos. Mantengámonos cada vez más firmes, constantes, cerca del Señor, para escuchar lo que Él anhela de nosotros y los cambios que Él puede hacer en nosotros para que nuestra vida sea transformada. Para que cuando permitamos que Jesús nazca en nuestro corazón, en la Navidad adquiera ese significado que transforma nuestro proyecto de vida.
Y vamos allí más adelante en el capítulo que estamos de Marcos, capítulo 1, y los versículos 18, 19 y 20. Dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Un encuentro que transformó la vida a estos pescadores. ¿Cómo seguirlo? Dice que dejaron al instante las redes. Jacobo y Juan, ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Este encuentro trajo un nuevo sentido, propósito a su vida. Ahora, para ellos fue un llamado determinante, único y preciso en este momento. Dejaron su labor, su oficio, para ir al llamado que Jesús le hacía, para proclamar el evangelio durante el tiempo que restaba aquí en la tierra de Jesús. Pero hoy, seguramente el Señor puede hacer ese llamado a varios de ustedes, pero no necesariamente tiene que ser que nosotros dejemos nuestros oficios, nuestras profesiones y nuestros trabajos. El Señor desea reorientar, redireccionar esas capacidades, esos talentos, esos dones, esas oportunidades de capacitación que todos hemos tenido, para que entonces seamos útiles en su obra y sacar a aquellos que están en el mar de la oscuridad y la maldad, aquellas personas, para entonces traerlas a la vida. El Señor anhela que cada una de nuestras profesiones, que cada uno de nuestros oficios, cualquiera que él sea, allí entonces podamos ser útiles y que esto sea el canal para que otros conozcan del Señor. Dice allí también que estos discípulos, estos pescadores le escucharon y obedecieron. En Juan, esta misma narración está, pero añade otra situación. Ellos estaban allí junto a la orilla del mar pescando, no habían pescado nada, no había nada que habían, el trabajo había sido infructuoso. Y Jesús les dice, boga, remen, vayan mar adentro y extiendan las redes. Pedro dice, pero Señor, hemos pescado toda la noche y nada ha pasado. Pero en tu nombre echaré la red. Y allí entonces, en medio de esa obediencia, ven el milagro, el poder de Dios manifestado en estas vidas. Allí entonces ocurre la pesca milagrosa. Entonces, para estos pescadores, el escuchar la invitación de Jesús era algo muy importante, determinante, porque allí el Señor estaba entonces hablando a estas personas para que tomaran esta decisión. Para ellos era determinante escuchar y obedecer. Dejaron lo que era prioritario y cómodo, sus redes, su empresa, sus padres, su medio de vida. Nos aferramos, amados hermanos, a vivir muchas veces en nuestros deseos egoístas. No queremos soltar ni renunciar a nuestra vana manera de vivir. Y claro, muy importante tener planes a futuro, muy importante hacer proyecto de vida, muy importante tener objetivos en la vida para lograrlos. Pero el Señor nos invita a que rindamos, a que sujetemos esos anhelos, esos proyectos a su voluntad, para unirnos en su propósito, para que entonces cumplamos esta misión, ser pescadores de hombres. ¿En quién cambió?
la vida de estos discípulos? ¿En qué cambió la vida de estos pescadores? Se dice que un proyecto de vida es un plan para futuro que se forja y se trabaja en el presente. Se dice que un proyecto de vida es la manera en que se van a lograr las metas y objetivos. El tener un proyecto de vida ayuda a tomar las mejores decisiones para el futuro. Y entonces se nos habla que en tus manos está tu destino. En tus manos está tu futuro. Pero entonces el Señor hoy nos invita a que sujetemos cada uno de esos anhelos y deseos a su voluntad. Que el Señor direccione ese talento, esa capacidad que el Señor nos ha dado. Y que seguramente hay planes para el futuro, seguramente hay planes para hacer una segunda carrera, una especialización, maestría, doctorado, a abrir la empresa a más sucursales, a engrandecer cada uno de esos negocios. Pero el Señor anhela que cada una de estas cosas sean para pescar hombres, sacar personas de la oscuridad a que conozcan la luz del Evangelio, la luz de la buena noticia. Es aquí, hermanos, donde quiero invitarles a que pensemos en cada una de las cosas que el Señor nos ha permitido vivir, aprender y tener. El Señor les dijo a sus seguidores, a sus discípulos, el que quiera perder su vida, ¿cómo? El que quiera ganarla la va a perder. Pero en esa pérdida, ¿cierto?, está la ganancia. Dice, entreguémosla. Que realmente todo lo que tengamos y lo que seamos sea verdaderamente suyo para la gloria de Él. Nuestros anhelos, nuestros proyectos, lo que estamos pensando para el futuro, Él nos llama a rendirlo delante de Él. Que a través de nuestros oficios, nuestra actividad financiera, el Señor se glorifique para que nos unamos a su obra y dé un nuevo sentido a nuestra vida. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así inicia Marcos 1:1. La Navidad, hermanos, se trata de Jesús. La Navidad se trata de que Él nazca en cada uno de nuestros corazones. La Navidad se trata en permitir de que Él llegue a nuestra oscuridad y disipe toda penumbra, toda duda, toda maldad, toda perversión. Y allí Él obra en nosotros para que realmente ocurra el milagro de la buena noticia. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Mesías, el Señor, Dios Todopoderoso. Y eso es lo que adquiere sentido en estos días, en estas fiestas, en estas reuniones, que seguramente al salir de aquí ya tenemos compromisos y esta semana son agitadas, no hay tiempo. Pero que allí en donde estemos podamos entonces encontrar que el nacimiento de Jesús en el corazón transforma la vida, transforma la historia, transforma el proyecto de vida de aquel que escucha y aquel que toma la determinación de seguirle. Para que la Navidad gire en torno a Cristo, primeramente tenemos que encontrarnos con Él. Que esta invitación que Él nos hace, nosotros entonces tomemos la acción de seguirle.
Para que la Navidad gire en torno a Cristo, para que Él sea el centro, tenemos que encontrarnos con Él, escuchar su invitación, tomar la indicación, la invitación, tomar la decisión de que Él sea lo más importante en nuestra vida. Que tú le aceptes en tu corazón como el Salvador y Señor en tu vida, que le sigas y que en este caminar experimentes que Él y solo Él puede transformar tu proyecto de vida. Amados, amigos, hermanos, creer es más que una reflexión racional e intelectual. Creer en Jesús significa depositar toda nuestra confianza en Él, que Él es el único que nos puede salvar, que Él es el único que puede romper toda atadura, toda cadena que nos esclaviza para el mal. Dice la palabra del Señor que cree en Él, de su interior brotarán, correrán, saldrán, ¿qué? Ríos, fuentes, ríos de agua viva, agua de vida y no de muerte. No aguas putrefactas, no, aguas de vida. Y es allí donde el Señor hoy nos está invitando para que le sigamos. Cierre sus ojos un momento, por favor. Y allí donde está, quiero invitarle, animarle a que te acerques a la invitación que Él te está haciendo hoy. Navidad es mucho más que regalos, es mucho más que estrechar relaciones familiares, es mucho más que fortalecer esos vínculos de amistad, es mucho más que eso. La Navidad se trata de Cristo, de la luz que Él vino a traer al mundo, del sentido de vida que Él vino a traer a todo aquel que se acerca a Él y toma la determinación de seguirle. Navidad es el nacimiento de Cristo en cada una de las circunstancias. Seguramente, no sé cómo has llegado en esta mañana. No sé cómo te encuentras en esta mañana. No sé si estás dentro de este grupo que leímos, que tiene tristeza de que llegue esta época, o de pronto produce nostalgia, o de pronto es una pesadilla porque el alcohol, las malas palabras, el maltrato, o seguramente el esposo no va a estar. Esposas e hijos que experimentan abandono en esta época. No sé en qué grupo estás, pero en esta mañana, hoy el Señor quiere transformar nuestras realidades, nuestro proyecto de vida para Él. Que en todo lo que hagamos, en todo lo que planeemos, Él sea el Señor. Si no te sientes digno para acercarte a Él, hoy Él abre sus brazos para que llegues a Él. Si te consideras alguien que ha sido desleal, infiel al Señor, que no ha caminado de la manera que Él desea que camines, hoy Él te está invitando para que te acerques y experimentes el propósito de vida, el sentido de vida que Él solamente puede darnos. Esta Navidad se trata de Cristo y de que Él transforme tu proyecto de vida.
yo quiero invitarle a que si usted está aquí por primera vez y no ha hecho esta oración invitando a Jesús a su corazón, con mucho respeto quiero invitarle a que me acompañe diciendo estas palabras de lo profundo de su ser. Señor Jesucristo, hoy entiendo que estas festividades, que en Navidad se trata de que tú nazcas en mi corazón. Me rindo a ti. Te necesito. Reconozco que soy pecador. Perdona todos mis pecados, todas mis maldades, porque en tu misión, Señor, era tomar mi lugar allí en la cruz para perdonar mis pecados. Perdona toda mi maldad. Límpiame de mi pecado, Señor. Y te recibo como mi único Salvador y Señor en mi vida. Gracias, Señor, porque solo así esta Navidad tiene un significado profundo y claro para mí.